El nombre y apellidos determinan sin duda el principal elemento de la identidad de una persona como tal. El primero es fruto de la voluntad de sus progenitores, y los segundos se entroncan su identidad con la de sus antepasados, con sus raíces. El nombre de Canarias, que es sin duda el principal y más indiscutible elemento de identidad de nuestro país, entronca también su origen en el de sus primeros pobladores y lo une a su raíz y base cultural, antropológica y geográfica. Históricamente se ha pretendido vender que el nombre de Canarias es resultado del bautizo con que los conquistadores españoles decidieron unificar bajo una misma denominación a las islas de Señorío y Realengo, y que tal topónimo había sido escogido por la abundancia de perros en alguna de ellas, algo así como tierra de canes. Ya siglos antes de la conquista europea, son varios los cronistas romanos, entre ellos Plinio y Seutonio Paulino, los que hacen referencias con la denominación de Canarí a un pueblo de la etnia bereber que habitaba en las inmediaciones del río Salsún, hoy Ket el Mel o Río Salado, Mauritania, justo enfrente de lo que hoy conocemos como archipiélago canario. La denominación de Canarí le venía a este pueblo porque la carne de perro junto a la de otras fieras era muy común como parte de su alimentación. Así lo menciona Seutonio Paulino en sus crónicas de viaje. Pero es que semejantes referencias aparecen en textos árabes recientemente investigados y donde se hace referencia a los canuriet. Se cree que los canarí y otros grupos poblacionales como los beni ajuaritas, beni gomer, senatas, majos, los segundos en menor cuantía, llegaron gradual y progresivamente a las islas con toda probabilidad antes del siglo IV a.C., en rudimentarias embarcaciones propias o en otras timoneadas por otros pueblos con mayor desarrollo en las artes de la navegación, de las rutas del norte y oeste africano en esa época, probablemente cartagineses. Desde el siglo IV a.C. a principios del siglo XV, que es cuando Juan de Betancourt pone su pie con ansias de conquista en Lanzarote, pasaron casi 20 siglos. Siglos que sirvieron para el asentamiento cultural de un pueblo, para su identificación y apego a un territorio, para el afianzamiento de estructuras políticas, sociales y religiosas propias, de modo de producción ajustados al contexto orográfico, climático e histórico en que les había tocado en suerte desenvolverse. En definitiva, a la llegada de los conquistadores europeos, en el archipiélago canario, la tierra elegida por los canarí para vivir, pese a la geografía fragmentada, existía un pueblo con identidad cultural, política y social determinada y diferenciada. Los primeros canarios tuvieron que adaptar muchos de sus usos y costumbres continentales a una nueva orografía, a unos lindes perfectamente delimitados por el océano y a la escasez de recursos y materias primas en el medio. Mantuvieron las prácticas de pastoreo que tenían de su origen e incluso se ayudaron de utensilios, de ahí lo que se conoce como salto del pastor, para facilitar sus movimientos en barrancos y montañas. Como consecuencia de su desplazamiento y aislamiento de la comunidad matriz, su lengua, líbico-bereber, y escrituras maternas, tifinac, fueron tomando características propias, incluso según las islas, si bien se mantuvo un tronco común. La organización de sus comunidades era comunitaria de tipo familiar amplio, con estructuras políticas, sociales y religiosas perfectamente definidas. Existía pues una cultura nacional, entendida como conjunto de normas, comportamientos, actitudes y valores, y costumbres asumidos y vividos como propios, y a compartir de forma casi generalizada con diferencias de matices, pero en esencia entroncadas en un patrón común. La invasión y posterior colonización europea cambia sustancialmente esa correlación de elementos, actores y factores. En primer lugar, introduce una situación de conflicto armado sin precedentes hasta ese momento que diezma, divide e incluso aniquila comunidades enteras. Diezmó, en tanto que la desigualdad en los combates llevó a las más numerosas a huir y dispersarse tras perecer muchos de sus miembros. Dividió, porque en muchas de ellas unos optaron por seguir alzados y reagruparse en las zonas altas para organizar la resistencia, y otros por negociar con quienes mandaban las fuerzas invasoras, con desigual destino, vendidos como esclavos o favorecidos con la condición de plebeyos al servicio de un señor o monarca español. Aniquilados, aquellos que ejercieron una tenaz actitud de resistencia durante y después de finalizada la conquista. Un número importante de canarios optaron por refugiarse en las zonas altas. Los alzados se transformaron, terminada la contienda, en aquellos que habitan los campos, y con los años el término aborigen que hoy conocemos como mago u hombre de campo fue tomando las connotaciones que hoy conocemos. La historia de los alzados no nos fue nunca revelada. La historia de aquellos que quedaron en las zonas de cumbres y medianías rodeando a los pequeños islotes que formaban las ciudades y pagos donde se asentaron los españoles, jamás nos fue contada. Tal vez porque allí seguía viva la resistencia canaria, una forma de ser y de pensar distintas a las de nuestros nuevos dueños del territorio. Las manifestaciones de una cultura nacional que, pese al etnocidio progresivo y sistemático, ha logrado mantenerse en fiestas, prácticas deportivas, conductas y actitudes, costumbres y valores. Según datos de los archivos históricos de Tenerife, al finalizar la conquista,
A pesar de las matanzas, de las deportaciones que llevaron a miles de canarios a ser vendidos como esclavos en mercados como los de Sevilla, Cádiz, Génova, Valencia, Córdoba, Puerto de Santa María, Arcos, Jerez, Loja, Sanlúcar, etc., a pesar de las enfermedades importadas a las islas por los conquistadores, el número de aborígenes canarios supervivientes y censados, los alzados siguieron en las cumbres y no se les pudo cuantificar. Solo en esta isla alcanzamos una cifra en torno a las 1.200 familias, 4.000 personas. Según diferentes archivos históricos de las islas, la población de colonos no era muy significativa. Así se describe, por ejemplo, en documentos que hablan de que durante los 6 años que siguieron a la conquista de Tenerife, apenas sí fue poblada. Al parecer porque el influjo del llamado por ellos Nuevo Mundo fue superior. Según esos mismos datos, en los censos de repartimiento de tierra figuraban apenas unos cuantos centenares de colonos españoles, lo que dejaba la proporción de aborígenes y colonos españoles en una proporción de 4-1 a favor de los primeros. ¿Desaparición del sustrato racial aborigen? Los canarios de las ciudades ascendieron a una nueva identidad y una nueva situación, marcada por la servidumbre a un señor feudal que los bautizaba con nombres del santoral y los apellidaba a partir de la hacienda a la que pertenecían. Conocieron el idioma castellano a base de su relación con quienes llegaban de España y con quienes les mandaban, no en escuelas, ya que los descendientes de aborígenes tuvieron prohibido su acceso a las mismas hasta bien entrado el siglo XVII. Conocieron al Dios de los cristianos y si bien sustituyó ritos aborígenes, otros se mantuvieron clandestinamente y en otros se produjo una mistura para desagrado de los españoles, especialmente la Inquisición. Dejaron de ser hombres libres para ser esclavos que se vendían en mercados de seres humanos como el de Sevilla, o plebeyos a las órdenes y los antojos de señores feudales y nobles adinerados, incluso con derecho de pernada sobre sus mujeres. A pesar de que muchos de ellos optaron por cristianizarse, por la integración cultural con los conquistadores y colonos, su suerte fue variada. Unos se vieron en la obligación de participar en las campañas militares en América, Italia y Berbería. Otros trabajaban en tareas ganaderas o de labranza de la tierra de los grandes propietarios españoles. Otros fueron esclavizados y otros sufrieron grandes agravios por su condición indígena. En bandos a los alcaldes y capitanes se les encomendaba a impedir que se reuniesen, obligar a que buscaran señor a quien servir, separar a los no casados, adoctrinarlos y castigarlos prudentemente si desconocían las leyes. Ni qué decir tiene que dar de comer o cobijo a los alzados podía ser penado con la muerte, ya que se consideraba un delito de lesa gravedad. Con estos ingredientes de partida se produce lo que los españoles han llamado históricamente la fusión entre sus primeros colonos y los descendientes de los aborígenes, conformando un nuevo pueblo, el canario.